no sé si hay. Muy buenos días, señores abogados. Asiento, por favor. Público. Asiento, por favor. ¿Hay algún medio de comunicación? No, muy bien. La audiencia, señores abogados, está siendo transmitida vía streaming. ¿Existe algún inconveniente por parte de las defensas para que esto se continúe realizando? Ninguno. Se les comunica que ha sido designada ministro de Fe la señorita relatora de Pleno, que se le ha otorgado 15 minutos a cada una de las partes y 3 minutos para replicar, y que el orden de los alegatos es primero por el apelante revocando don Isidro Solís y en segundo lugar confirmando don Nelson Vigueras. Puede alegar quien lo hace revocando. Gracias, excelentísimo señor. Con su venia, alego por don Marcelo Chávez Velázquez, solicitando en mérito los antecedentes de hecho y de derecho que expondré, se sirva a su señoría excelentísima revocar la sentencia del Tribunal Pleno de la Ilustre Corte de Apelaciones de Concepción, por la cual, en voto de mayoría, se dio lugar al desafuero del referido diputado en calidad de autor en el delito de manejo en estado de ebriedad causando daños previsto en el artículo 196 de la Ley 18.290. Su señoría, tendré que hacer un esfuerzo, me había anotado con 40 minutos, entiendo el tiempo de este excelentísimo tribunal, voy a tener que hacer un esfuerzo de comprimir los alegatos de esta parte. Señoría, antecedente. Formalización de la investigación. Con fecha 17 de abril de 2015 se procedió a la formalización de don Marcelo Chávez Velázquez, quedando circunscrita la investigación a los siguientes hechos. El día viernes 13 de junio de 2014, a las 4:30 horas de la madrugada aproximadamente, don Marcelo Omar Chávez Velázquez conducía, afirmación, en estado de ebriedad el vehículo Station Wagon marca Chrysler, modelo Caravan, color gris, patente ZN 7798, por avenida Michimalonco de la comuna de San Pedro de la Paz, en dirección al surponiente, perdiendo el control y la maniobrabilidad del móvil que conducía debido a su estado de ebriedad, desviando su trayectoria hacia la izquierda, desplazamiento en el cual chocó con el sistema de tracción del vehículo la solera de la calzada, accediendo con la totalidad de su estructura sobre el bandejón central de la calzada, volcándose, para luego desplazarse en proceso de arrastre y quedar aproximadamente a la altura del número 1065 de la citada avenida, causando daños en el césped del lugar. Encontrándose don Marcelo Chávez Velázquez al interior del vehículo volcado, fue auxiliado por terceros, logrando salir del móvil a través de una de las ventanas, pudiendo advertir estos testigos, se afirma, el estado de ebriedad del imputado por su fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado y enrojecido, caminar vacilante o zigzagueante y tambalearse al estar de pie. Una vez en el exterior del vehículo y transcurrió pocos minutos de la ocurrencia del hecho, el imputado huyó del lugar sin dar cuenta a la autoridad policial más próxima de la ocurrencia del accidente. Dicha huida la realizó junto a doña Claudia Castellón Hernández, quien viajaba como pasajera en el vehículo al momento del accidente y abordó un vehículo que los recogió en las cercanías del lugar de los hechos. Su señoría, en parecer del Ministerio Público, estos hechos constituyen el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de daños previsto y sancionado en los artículos 110, inciso segundo, 111 y 196 de la Ley 18.290 y el delito del artículo 168 en relación al 195 de la Ley 18.290, abandonando el lugar del accidente sin dar cuenta inmediata a la autoridad policial más próxima
en ambos hechos ha tenido el imputado una participación en calidad de autor y los delitos se encuentran consumados. Su señoría, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución, los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos en sesiones de sala o comisión. Y establece en el inciso segundo, ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva en pleno no autoriza previamente la acusación, y lo fundamental, el núcleo de la disposición, declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema. Su señoría, 13 meses después de ocurridos los hechos, el Ministerio Público, ante el Tribunal de Garantía, presenta requerimiento con clara infracción a la norma del artículo 61 de la Constitución, que establece claramente, como lo he leído, que previamente, como el que dice, a la acusación debe ser autorizada la procedencia de cualquier acción por o el Pleno de la Corte de Apelaciones respectiva o el Pleno de la Corte Suprema en caso del recurso de apelación. Esto trae un primer núcleo de discusión en esta causa, su señoría, que es una cuestión que es lo que hemos denominado la cuestión procesal. El Ministerio Público lo que ha hecho es dividir su actuación, solicitando el desafuero a la Corte de Apelaciones de Concepción, por un lado, y por otro lado, deducir la acusación ante el Tribunal de Garantía. Con eso, su señoría, ocurren dos cosas concretas. En primer lugar, y aquí va al núcleo de la disposición del artículo 61 de la Constitución, priva al tribunal, en primer lugar, a la Corte de Apelaciones y luego a la Corte Suprema, de los antecedentes necesarios y fundamentales para poder declarar, como lo dice, si ha lugar a la formación de causa. Porque en definitiva, su señoría, este que es el núcleo de la disposición, ¿qué es lo que establece? Siendo el fuero un elemento de protección de la inviolabilidad y de la autonomía de los parlamentarios, que en definitiva tiene básicamente la función de protegerlos de persecuciones caprichosas o arbitrarias para, por un lado, mantener los equilibrios institucionales de la República y, por otro lado, protegerlos de las necesarias y entendibles querellas que se producen en el mundo público, es la instancia jurisdiccional la que tiene que hacer una primera declaración de mérito respecto de, básicamente, si se dan los presupuestos, y aquí, habiéndose modificado el sistema, uno tendría que hacer el símil si se dan los procedimientos de lo que fue el viejo artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. Porque, en definitiva, ¿qué significa declarar que ha lugar a la formación de causa? Declarar que ha lugar a la formación de causa, su señoría, no dice relación exclusivamente con la existencia de antecedentes, numerosos o poco numerosos, sino de cualquier tipo de antecedentes, sino básicamente con el hecho de que existe y se requiere la tramitación de este procedimiento, de que existe elementos fundados para presumir que se ha cometido un hecho que reviste los caracteres de delito, en primer lugar, y en segundo lugar, que le ha cabido a la persona cuyo desafuero se solicita una participación culpable. En la práctica, su señoría, la acusación contiene básicamente los elementos que son centrales para que el ilustrísimo o el excelentísimo tribunal pueda llegar a la convicción que le exige la Constitución de la República. Porque, en primer lugar, es en la acusación en donde se vierten no solamente los elementos de hecho que sirven de núcleo para establecer la imputación criminal, sino que básicamente, su señoría, es ahí donde se hace, en definitiva,
la explicitación de la pretensión punitiva del Estado. Es ahí donde el organismo persecutor dice en definitiva: señoría, se ha cometido un delito y lo justifico con tales y tales elementos de prueba, y es ahí donde digo que a propósito de la participación culpable de una persona, solicito una pena determinada. Y en este caso, su señoría, tiene una particular importancia haber obviado este trámite, no solo porque viola absolutamente toda la regularidad procesal establecida para este tipo de causa, porque justamente, su señoría, a mayor ahondamiento, quiero decirle que respecto de la procedencia de estas querellas del artículo 61, es el propio Ministerio Público en los instructivos interiores, en los instructivos propios de ese organismo, en el oficio 039 del 2013, que establece respecto a los antejuicios en estos procedimientos, dice: así, la solicitud de desafuero o de querella de capítulos como requisito previo al juzgamiento debe contener en el mismo escrito el requerimiento formulado, de modo que una vez declarado que ha lugar a la formación de causa, el juez de garantía cite a la audiencia prevista en el artículo 893 del Código Procesal Penal. Su señoría, si su señoría no tiene clara la pretensión punitiva del Estado, porque no le ha sido proporcionada de una u otra manera, es un elemento que se le mantiene hoy día vedado el conocimiento, en un cierto sentido oculto. Su señoría, ¿cómo puede hacer hoy día la declaración de que en este caso ha lugar a la formación de causa en una situación que, entre otras cosas, con los elementos de prueba existentes, se hace a lo menos confusa? Señoría, se imputa un manejo en estado de ebriedad, pero en circunstancias particulares, porque se imputa un manejo de estado de ebriedad en el que no existe alcoholemia, en que no existe ningún informe pericial ni de testigo experto, en que nadie puede certificar exactamente cuál era la cantidad de alcohol que podría encontrarse en la sangre de la persona cuyo desafuero se intenta, que no existe ningún testigo que diga, en toda esta carpeta, su señoría ilustrísima, no existe ningún testigo que diga que presenció cómo el aforado consumía alcohol. No hay nadie. Su señoría, la justificación es la declaración de una menor de 16 años que, producido el accidente, sale de su casa y dice que en la comunicación con el señor Chávez pudo darse cuenta de que tenía un fuerte hálito alcohólico, que trastabillaba al caminar y que claramente tenía una condición vacilante. Su señoría, en un primer momento, la testigo, menor de edad, dice que esto lo pudo apreciar porque se acercó a 1 metro del aforado. Como esta ha sido una causa muy mediática y por lo tanto de una extraordinaria cobertura que yo no voy a criticar, o sea, a mí me encantaría que nuestro sistema tuviera la posibilidad de que en los manejos de estado de ebriedad se hiciera una actividad de persecución que durara muchos meses, más de 1 año, se entrevistaran a decenas de testigos, se citara a 9 expertos, se hicieran, su señoría, 2 reconstituciones de escena, pero que al mismo tiempo tienen una cierta ventaja, porque la testigo de 16 años que dice que se da cuenta de esto porque se encontraba a 1 metro del aforado, cuando se hace la reconstitución de la escena, en una de las reconstituciones de escena, y se coloca exactamente a los 2 participantes de la escena, finalmente, consta en la carpeta, se establece que la máxima cercanía que logró esta testigo con el aforado de noche, recién despertando, a las 4:30 de la mañana, en descampado, es a 4 metros. Su señoría, el excelentísimo ministro Pfeiffer está aproximadamente a una distancia mía de 4 metros. Y yo tengo la impresión de que, a pesar de mi intento de ser enérgico en el hablar y en la expresión, el ministro Pfeiffer no va a poder decir exactamente cuál es el hálito que tengo. Porque en la calle, en la noche, a las 4:30 de la mañana,
cuando vengo despertando a esta distancia, su señoría, eso no es posible. Concedo que puede haber tenido las otras apreciaciones, concedo que le pudo haber visto el rostro enrojecido, concedo que pudo efectivamente haber tenido un caminar vacilante, concedo que tenía, al parecer, una situación choqueada. Pero su señoría, el señor Chávez venía a las 4:30 de la mañana, seguramente no de su trabajo habitual, acompañado de una señorita, y me hago cargo porque ha hecho mucho caudal el Ministerio Público, prefiero asumirlo de inmediato, acompañado de su señorita, que puedo declarar como un hecho de la causa que no era su señora, no era su pareja, no era su esposa, y por lo tanto, también después del choque, pues su señoría, lo que resiente es básicamente los efectos del impacto que permite que las dos personas que se supone que estaban en tan malas condiciones salgan por sus propios medios del auto, o sea, tan mal no estaban, pero que expone a un hombre público a una situación desdorosa. Sin ninguna duda, una situación desdorosa. Espera 40 minutos, no comparece ninguna autoridad, finalmente cuando ya empieza a juntarse gente, decide el diputado Chávez retirarse de la escena y queda el automóvil. Su señoría, el único testigo, Alex Riff, el único testigo que es un cuidador de automóviles que estaba, es el único que tiene contacto directo con el aforado, directo. Es el que concurre a preguntarle si le pasó algo y está al lado. Y curiosamente es un testigo que no dice ninguna mención respecto de hálito alcohólico, ni embriaguez, ni nada, y que además consultado por el Ministerio Público dice que no advirtió esos hechos. ¿Cuáles son las piezas de convicción, su señoría? Las miembros de una familia, todas mujeres, una madre y sus 3 hijas, de las cuales en un proceso intelectual a lo menos curioso, que contradice por lo menos las máximas de la experiencia, cuando uno está acostumbrado a saber que la memoria reciente es mucho más impresa y ágil que la memoria remota, tenemos testigos que empiezan a recordar 6 meses después. Porque en la primera declaración que le hacen a la madre de esta menor, la primera declaración que se le toma en la VIP, ella no tenía claro que él hubiera tenido hálito alcohólico, ni que estuviera mareado, ni que trastabillara, ni nada. Ese recuerdo lo recupera 6 meses después cuando declara ante el fiscal. Y las otras 2 hijas también. Estos son testigos que no conocen de los hechos cuando se producen, pero los recuerdan meses después. Pero, señoría, está bien, son sus declaraciones, son las únicas que hay. Son contradictorias en el tiempo. No se mantienen de una hilación absolutamente coherente en el tiempo, pero son las que hay. Pero, su señoría, esas declaraciones nos traen a colación un tema que es central. La ingesta de alcohol no es delictiva per se. Cualquier ciudadano de Chile todavía, a pesar de lo que dice la prensa, puede tomarse una copa de vino y efectivamente conducir. La tolerancia cero no es 0,0. Si usted está 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre, usted tiene un consumo absolutamente impune. Si tiene más de 0,3 y tiene menos de 0,8, entonces está manejando bajo la influencia del alcohol. Y en ese caso ha cometido un delito falta. Y si está por sobre 0,8, ha cometido el delito de manejo en estado de ebriedad. Por lo tanto, señoría, cuando se habla de hálito alcohólico, para centrarlo como una imputación, no dice nada. Porque el hálito alcohólico, aunque concedo que pudiera ser efectivamente tan fuerte que se sintiera, no dice relación con la magnitud ni la carga que ha quedado como rastro en el cuerpo. Podría ser un consumo y efectivamente ser un consumo impune. Y por lo tanto no tener ninguna trascendencia judicial. Si hubiera pasado del 0,3 y estuviera por debajo del 0,8, señoría, sería un delito falta. Y ahí se nos plantea el primer problema. Porque si fuera un delito falta, señoría, la acción penal prescribió. Porque prescribe a los 6 meses. Y se hace la acusación, seguramente con el intento tardío de interrumpir la prescripción, se hace 13 meses después.
Por lo tanto, la única hipótesis de punibilidad vigente es que efectivamente fuera un manejo en estado de ebriedad. Señor abogado, le he concedido 5 minutos más de su tiempo. Señoría, no queda más, efectivamente, tuve que reducirlo de 40, le agradezco. Voy a hacer solamente la petición final, su señoría. Yo solicito a este excelentísimo aporte que tenga presente que una decisión que altera los equilibrios institucionales de la República, que afecta no solo el derecho de representación, sino que el derecho a la representación, a que una parte de los electores del país, como ha establecido la justicia electoral, tomó la decisión de ser representado por una persona buena o mala, y que con esa decisión se construyó un determinado equilibrio en el país, pero que al mismo tiempo, con estos antecedentes de la carpeta, difusos, no concluyentes, y algunos de ellos derechamente contradictorios, su señoría, no son capaces de dar cuenta de lo que es el núcleo del artículo 61 de la Constitución, de que se puede decir que aquí existen elementos suficientes para dar por probada la existencia del delito. Y por lo tanto solicito que en mérito de ello, se revoque la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, declarándose que no ha lugar al desafuero solicitado. ¿Puede alegar por su parte, señor abogado? Con su venia, señor presidente, alego ante este excelentísimo tribunal solicitando la confirmación de la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, datada 7 de septiembre del presente año, y en consecuencia también, obviamente, se rechace el recurso deducido por la defensa del honorable diputado señor Marcelo Chávez Velázquez. Excelentísimo tribunal, el Ministerio Público, a contar del 17 de junio del año 2014, desarrolló e inició de oficio una investigación por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de daños, hecho acaecido la madrugada del día 13 de junio del año 2014 en la comuna de San Pedro de la Paz. Para efectos de precisión y atendido el tiempo, reproduciré algunos aspectos en los cuales no existe discusión, excelentísimo tribunal. No existe discusión que la madrugada del 13 de junio del año 2014, el honorable diputado señor Marcelo Chávez Velázquez condujo un vehículo Chrysler modelo Caravan, placa patente ZN 7798, saliendo cerca de las 4:30 de la madrugada desde un local nocturno, desde un nightclub ubicado en calle Paicaví de la ciudad de Concepción, en compañía de una señorita de nombre Claudia Castrillón, que trabaja en dicho local, rumbo al domicilio del honorable diputado Chávez. Ese hecho no se ha puesto en tela de juicio, no se ha cuestionado, ha sido reconocido por la defensa. Y en esas circunstancias, en la avenida Michimalonco, frente al número 1065, el vehículo del señor Chávez volcó. Ese hecho no ha sido puesto en tela de juicio, no ha sido discutido por nadie. El punto central, por lo tanto, de la discusión, para simplificarlo, es la ingesta alcohólica, si el señor Chávez al momento del accidente, al momento de haber volcado en este vehículo, se encontraba o no ebrio. Ese es el punto. Discrepo del abogado defensor del recurrente en el sentido que los antecedentes no sean suficientes. El fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción da cuenta de una serie de antecedentes serios, racionales, verosímiles, que sí acreditan que el señor Chávez al momento de la ocurrencia del hecho se encontraba ebrio. Y complemento lo que ha omitido el abogado recurrente. Existen a lo menos 4 testimonios. Y excelentísimo tribunal, 4 testimonios que desde el primer momento, y voy a hacer énfasis en ese punto porque el voto de minoría de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, en mi concepto también hierra en ese aspecto, desde el primer momento dijeron que esta persona, que era una zona urbana, excelentísimo tribunal, porque esta es una zona urbana, ¿no?, donde ocurrió este hecho, estuvieron a escasos metros, a escasa distancia del señor Chávez, y lo vieron ebrio. Desde el primer momento, cuando se produce este estruendo, este volcamiento en la vía pública, salen integrantes de una familia. La señora Mónica Rivas, Mónica Lozano, su hija Pamela
Rivas Lozano, que es la menor de 16 años que señala el señor abogado defensor, y también doña Loreto Rivas Lozano, quien es mayor de edad, y también Daniela Rivas Lozano, que es la otra integrante del grupo familiar. Y además un vecino, don Omar Daroch, que también prestó declaración en la carpeta de investigación. Desde el primer momento, y reafirmo este punto, excelentísimo tribunal, la familia se percató de la ebriedad del conductor de este móvil. Se percató porque percibió su fuerte olor a alcohol, su rostro congestionado, sus ojos enrojecidos, su inestabilidad al caminar, su caminar zigzagueante. Esas son las palabras de los testigos. Se tambaleaba al estar de pie. Tomó una maleta y no se podía sostener en pie. ¿Qué dice Daniela Rivas Lozano en su comunicación de Facebook el mismo día 13 de junio del año 2014? Con su venia, señor presidente, leo solamente los aspectos relevantes. Señala que la madrugada del viernes 13 de junio del 2014, aproximadamente a las 4:30 horas, sentimos un golpe fuerte y al frente de mi casa se encontraba un vehículo volcado arrasando con árboles de la plaza. Como vecinos, fuimos al socorro de las personas y nos encontramos con el honorable y respetable diputado de la República, Marcelo Chávez Velázquez, quien iba en compañía de una señorita de dudosa reputación. Lo lamentable de este hecho es que el diputado y la señorita iban en estado de ebriedad, ofreciendo plata para que algún vecino presente se ofreciera de chofer. Asustados, querían dar vuelta el vehículo, pero por el peso no pudieron. A los pocos minutos comenzaron a llamar y en segundos se dieron a la fuga. Se dieron la vuelta y sacaron la placa patente del vehículo. Señoría, estos antecedentes están absolutamente refrendados por el mérito de la carpeta investigativa. Esto lo reafirma la señora Mónica Lozano, doña Pamela Rivas Lozano y doña Loreto. Este antecedente que surge alrededor de las 8 de la mañana, que fue acompañado por la propia defensa, es una comunicación vía Facebook. También la señorita Pamela Rivas Lozano, en las primeras comunicaciones que realiza hasta a través de esta red social, comunica esto. Pero pues bien, mi labor como fiscal fue investigar y no solamente, obviamente, quedarme con estas comunicaciones por las vías de Facebook. Se le tomó declaración a través de la policía a Pamela Rivas y ella señaló que este señor se encontraba ebrio, se encontraba bajo los efectos del alcohol. La misma señora Mónica, en las primeras entrevistas en los medios de comunicación, en el diario La Estrella de Concepción, señaló que este señor estaba en estado de ebriedad. Por lo tanto, no es ajustado al mérito de los antecedentes que los testigos, meses después, como sostiene la defensa ante este fiscal, hayan recordado antecedentes que no hayan dicho en las primeras ocasiones. La nota de Facebook que acabo de leer en ese sentido, en mi opinión, es absolutamente clara y contundente. Excelentísimo tribunal, refrenda lo anterior, el hecho que el señor Chávez Velázquez, el honorable diputado Chávez Velázquez, condujo en estado de ebriedad y se dio a la fuga del lugar, la declaración del propio dueño del local, de este local Top Platinum, desde donde él venía. El señor Chávez, junto a su acompañante, trabajador de este local, llamaron a estas personas para que los fueran a auxiliar y llegaron a los pocos minutos. Y refiere el testigo Teodoro Barra, que es el dueño de este local, que es amigo del señor Chávez, que cuando llegan al local ven al lugar en San Pedro, ven al señor Chávez junto a Claudia y les dice que suban el vehículo. E inmediatamente el señor Chávez les dice, comillas, cito la declaración, la placa. Se bajan ellos y arrancan, le arrebatan, le sacan las placas patentes al vehículo. No obstante, el señor Teodoro Barra aclara que cuando le muestran las placas al señor Chávez, él le dice, no, me refería a la placa de diputado. Excelentísimo tribunal. En esas condiciones, bajo ese escenario, el Ministerio Público tuvo que realizar una investigación. Y así, reunidos los requisitos del artículo 229 siguiente del Código Procesal Penal, el día 17 de abril de este año formalizó investigación por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de daños. Los daños son ocasionados al vehículo placa patente ZN 7798, que también ha cuestionado mucho la defensa. La propietaria de este vehículo, doña Joana Pérez,
ha hecho ingentes esfuerzos por ayudar, obviamente, a su amigo, compañero de campaña anteriormente, el señor Chávez, señalando en una actitud proactiva y muy demandante que ella no era la propietaria del vehículo. Pues bien, se le dieron todas las instancias, pero lo cierto es que hay una presunción de dominio. El vehículo está a nombre de ella. Excelentísimo tribunal, ella la misma mañana del día 13 de junio fue contactada por Carabineros para retirar el vehículo. ¿Qué señaló ante Carabineros? Lo primero que dijo, sí, yo soy la propietaria del vehículo Chrysler Caravan, placa patente ZN 7798. ¿Qué reafirmó ante el juzgado de policía local de San Pedro de la Paz el mismo 13 de junio del año 2014, cerca de mediodía? Yo soy la propietaria, ella hizo todos los trámites y ese vehículo sufrió daños avaluados en la suma de 3 millones de pesos de acuerdo a los antecedentes que nosotros obtuvimos del taller. También, excelentísimo tribunal, se provocó daños a la propiedad pública, básicamente en los árboles, un árbol en particular y el césped que fue arrancado por el desplazamiento, por el volcamiento de este vehículo. Pero, excelentísimo tribunal, no solo la Fiscalía cuenta con antecedentes de estas 4 testigos de la familia Rivas Lozano, también la declaración de Omar Daroj, un testigo que ve que el señor conductor de este vehículo, que después ellos se enteraron porque ellos no sabían quién era esa persona en ese momento. Ellos se enteraron gracias a que como el conductor y su acompañante se huyen del lugar, se van del lugar, quedaron 7 libros, quedó un pendón publicitario que se puede ver en los antecedentes que la Fiscalía acompañó en la solicitud de desafuero, que es un pendón del candidato de la época, el señor Chávez Velázquez, y otros artículos menores. Y ahí recién ellos se enteran quién era el conductor de este vehículo. Pero además está el informe CIAT. El informe CIAT, que es en realidad la única reconstitución de escena que realizó el Ministerio Público, da cuenta, en base a todos los antecedentes de la carpeta, en base a las entrevistas que el capitán de la CIAT efectuó en esta diligencia de reconstitución de escena, que la causa basal del accidente es la ingesta alcohólica en grado no determinado por parte del conductor, quien pierde el control del móvil, se desplaza hacia la izquierda, choca con la zona de tracción del vehículo, choca con la solera y finalmente terminó volcado. Ese también es un antecedente que da cuenta de la seriedad, de la racionalidad y de la objetividad con la cual el Ministerio Público, el día 27 de julio del año 2015, hizo llegar todos estos antecedentes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción para solicitar el desafuero. Me hago cargo en estos últimos minutos en la primera parte de la intervención del colega recurrente. Excelentísimo tribunal, el 17 de junio del 2014 la Fiscalía inicia la investigación. El día 17 de abril del año 2015, la Fiscalía formalizó investigación. Por lo tanto, el honorable diputado señor Chávez tuvo en ese momento, sin perjuicio que antes, ya en el mes de junio, ya se había hecho parte a través de un abogado, pero ya en ese momento, como nuestra ley procesal establece, fue comunicado por este fiscal de los cargos, de los antecedentes por los cuales se le estaba investigando. Delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de daños. Posteriormente, el día 27 de julio del año 2015, el Ministerio Público hizo una presentación ante el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, donde se había formalizado esta investigación, haciendo presente que conforme al artículo 388 y 390 del Código Procesal Penal, dejaba sin efecto la formalización y sustituía el procedimiento. Y esto por las razones evidentes de la Ley Procesal Penal, porque por la pena asignada a este tipo de ilícito es el procedimiento simplificado el procedente. Y paralelamente, el mismo día 27 de julio, en estricto cumplimiento a lo que demanda nuestra Carta Fundamental y los artículos 416 y siguientes del Código Procesal Penal, el Ministerio Público acompañó todos los antecedentes, como exige la ley, a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción para que conociera estos antecedentes y finalmente la sentencia del 7 de septiembre, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción dio lugar a la formación de causa y dio lugar a la solicitud de desafuero del honorable diputado Chávez. El 31 de julio del año 2015, o sea, 4 días después de presentada la solicitud de desafuero, se presentó el requerimiento simplificado ante el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz. Único tribunal que en concepto del Ministerio Público es el competente para conocer el requerimiento simplificado. A la Corte de Apelaciones de Concepción, en un otro sí se acompañaron todos los antecedentes. Este excelentísimo tribunal puede corroborar obviamente esa situación. Los antecedentes se acompañaron y por eso la Ilustrísima Corte dio lugar al desafuero.
Por lo tanto, al momento de presentarse el requerimiento simplificado, en un otro sí se pidió expresamente, y así se proveyó por el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, que la resolución que citara a juicio simplificado quedara en suspenso a la espera de lo que resolvieran los altos tribunales de este país. En primer lugar, la Ilustrísima Corte, en segundo lugar, este excelentísimo tribunal. Por lo tanto, esto también en concordancia a lo que los instructivos del señor Fiscal Nacional, en mi caso, como normativa interna, me obligan a cumplir. La Fiscalía en todo momento ha dado cabal cumplimiento a los antecedentes para proceder, en este caso, al desafuero. Excelentísimo tribunal, los antecedentes son serios, son racionales y se ajustan a las exigencias que este excelentísimo tribunal ha fijado en fallos anteriores para dar lugar a la formación de causa en contra de un diputado, en este caso el honorable diputado, el señor Marcelo Chávez Velázquez. No es, como se ha dicho, que se esté juzgando, obviamente, esto es un prejuicio, no es que estemos estableciendo la inocencia o culpabilidad del señor Chávez. Ese no es el estándar, obviamente, el que corresponde para la solicitud de desafuero. Y esos antecedentes serios fueron los que avaló en voto de mayoría la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción y que solicitamos el día de hoy este excelentísimo tribunal confirme. Eso es todo, señor presidente. Sí, señoría, yo creo que no hay nada más grave que le puedan decir a un abogado de que en estrado no dice la verdad. Y la verdad que por eso quiero refutar. Respecto a los testigos, señoría, y aquí todas sus señorías han sido jueces, a muchos de ellos les hemos conocido, tramitando causa criminal, existe una vieja frase que dice que hay que dejar que el expediente hable por sí solo. Señoría, Mónica del Carmen Lozano Velázquez, 23 de junio, 10 días después, declara ante la VIP. Si su señoría lee la declaración completa en las 3 páginas, no hay ninguna mención, ninguna, a alcohol, ninguna. 17 de noviembre, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses después, recupera, frente al fiscal, recupera la memoria y ahí sí dice que yo en ese momento me percato que los dos andaban con trago en el cuerpo. Me refiero a que ella tenía aliento fuerte a alcohol y él en la forma que caminó con la maleta no caminaba firme ni seguro, tenía la cara roja, se le notaba que estaba ebrio. Él también estaba pasado de alcohol. Señoría, la única persona que mantiene la mención respecto del alcohol. Quiero leer el párrafo en su primera declaración. Pamela Belén Rivas Lozano. La única mención que hace en su primera declaración es que dice que caminó hasta el paradero que está en la vereda de enfrente de su casa, es la señorita que toma el olor a tan largo, y en ese momento logré percatarme de que tenía un gran olor a alcohol. No hay ninguna otra referencia, ninguna. 17 de noviembre. Entonces ahora declarando nuevamente frente al fiscal de la causa. Ahí yo me acerqué al caballero que estaba más o menos a 4 metros de distancia, me puse frente a él y le ofrecí un café. Le dije, hola, vivo al frente, ¿necesita un café algo? Me dijo, no, no te preocupes, solamente tengo frío. Ahí me di cuenta de que el caballero tenía mucho olor a alcohol, tenía olor a trago fuerte, le miré su cara, tenía como cara de cansado, como de andar con caña, tenía los ojos desorbitados, que como que no sabía dónde estaba, tenía el pelo desordenado. Cuando estaba parado en ese momento tenía las manos en los bolsillos y se tambaleaba un poco. Lo vi caminar y se movía un poco más de lo normal que cuando uno camina, como que se iba para el lado, no caminaba en forma recta, se movía en ambos lados. En cuanto a la niña, se notaba un poquito pasada, se veía mucho más sobria que él, tenía olor a alcohol, pero menos que él. A lo que me refiero, su señoría, a recuperar la memoria meses después, con un detalle que no es menor, su señoría, en una causa, en una región, respecto de un diputado que sale todos los días en los diarios y en la televisión agregándole a la gente antecedentes. Y por lo tanto, recuperar 6 meses después la memoria no es una cosa inocua. Doña Loreto Soledad Rivas Lozano también declara, su señoría, que tenía la camisa desordenada, se veía como alguien que bebió alcohol, además caminaba en zigzag. Esto cuando se fue a la esquina al paradero lo veo que camina en zigzag, no se quedaba quieto, estaba pasado de alcohol.
4 de marzo del 2015, su señoría. También recupera una gran cantidad de antecedentes muchos meses después. Lo que quiero decir, no quiero revelar, ya lo dije en el alegato. Su señoría, esta defensa no ha mentido. Pero esto sirve para ilustrar un segundo elemento que se me quedó pendiente. Su señoría, aquí se ha violado el principio de imparcialidad del Ministerio Público absolutamente, y el fiscal lo acaba de volver a hacer, su señoría. Doña Joana Pérez, a quien él menciona como propietaria del auto, declaró él mismo que no era propietaria, a pesar de, efectivamente se contradice con una declaración en Carabineros, pero instada por el fiscal, ¿cierto?, a que accione, dice que el auto no es de ella porque se lo vendió al señor Chávez. Ella entiende en sentido jurídico que el auto seguía siendo de ella porque se lo había vendido pero no había hecho la transferencia, pero dice que ella no ha sufrido ningún daño porque el auto no es de ella. Señoría, es un bien disponible, es un bien jurídico disponible, por lo tanto, aunque fuera de ella, si ella dice que no ha sufrido daño, su señoría no ha sufrido daño. Pues esa es la realidad, su señoría. Aquí lo que ha hecho el Ministerio Público es una persecución mediática, en donde se justifica en un manejo en estado de ebriedad donde no tienen ni siquiera, su señoría, un examen de alcoholemia, y se gastan los fondos fiscales durante años, trayendo decenas de testigos, decenas de peritos. Señoría, haciendo, yo le pregunto, todos ustedes son magistrados con experiencia, conocen, esto podría ser un delito falta con 2 reconstituciones de escena, su señoría. Claro, frente a las cámaras, frente a los diarios, haciendo estentorias declaraciones que contribuyen a la fama de las personas, pero que terminan destruyendo la credibilidad del sistema penal, su señoría. Es todo lo que tengo que decir. Puede replicar por su parte. Gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal. Bueno, gran parte de los antecedentes de las declaraciones que yo por tiempo obviamente no me pude referir, las reproduzco acá el colega y creo que hablan por sí solas, son bastante contundentes. Lo que yo hice énfasis y reitero, y ahora voy a tener que tomarme la molestia de dar cada una de las fojas. Fojas 8, declaración de la testigo Mónica Lozano a Diario La Estrella de Concepción, comillas, que reconozca que iba con trago, aunque haya dicho en el diario que se fue por su salud. Esta es una declaración del día 15, o sea, el día siguiente, 2 días siguientes ha ocurrido lo hecho. Foja 122, reiteraba Foja 730, Pamela Belén, la menor que ha sido cuestionada por la defensa, escribe en su Facebook refiriéndose a Marcelo Chávez Velázquez, que reconozca que iba ebrio en compañía de una dama colombiana. Después también la declaración, la conversación de Facebook de doña Daniela Rivas Lozano, que subió 8 fotografías, porque hay fotografías del imputado en el lugar, hay un video del imputado en el lugar, que tampoco ha sido contradicho. Y esto está a Foja 325, donde claramente hablan de ingesta alcohólica. Mi intención ha sido poner énfasis en que no es efectivo, no se apega al mérito de los antecedentes, como ha señalado el abogado recurrente, que las testigos hayan recuperado la memoria después ante este fiscal al prestar declaración. Eso no es efectivo. Claramente ellas desde un primer momento hablaron de que esta persona se encontraba en esta ebriedad. Es cierto que doña Pamela Belén es la única que la Policía de Investigaciones, en la primera orden de investigar que se despacha, hace referencia a las circunstancias de la ebriedad del imputado en los términos que ya ha referido el señor defensor. Pero esto ha sido refrendado ante el Ministerio Público en una investigación naturalmente y como tiene que ser absolutamente objetiva. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, en ese sentido, si han existido, a lo mejor en concepto del señor defensor, excesivas diligencias, es precisamente porque tuvimos que armar una investigación en la cual no se sabía quién era el conductor del vehículo, hubo que determinar cuál era la identificación de este vehículo, porque como ya dije ante este excelentísimo tribunal, las placas patentes fueron arrancadas. Hubo que encontrar después el propietario del vehículo y hubo que reconstituir también desde dónde venía esta persona y con quién iba acompañada. Obviamente no viene al caso hacer referencia a que en esta investigación naturalmente se hicieron una serie de diligencias. Eso es lo que corresponde a toda investigación en mi concepto. Excelentísimo tribunal, esos son los antecedentes. La investigación en ese sentido es seria y así fue recogido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción y pido que se confirme por este excelentísimo tribunal. El tribunal se retira a deliberar y
en un momento más se les va a comunicar lo que decida en relación al caso o de la lectura en su oportunidad del fallo. Terminada la audiencia de los abogados. Gracias, señor.